Un cañón gigantesco, hundido verticalmente en las entrañas de la Tierra, dispara hacia la Luna. Un enorme proyectil hueco y en cuyo interior viajan 3 audaces exploradores, un aventurero francés y 2 sabios norteamericanos. Así va a concebir el primer viaje espacial hace más de un siglo el gran escritor francés Julio Verne, cuyos amplios conocimientos científicos, unidos a una portentosa imaginación, hacen de él un maestro indiscutido de la novela de aventuras fantásticas. Hoy vamos a platicar de Julio Verne. Julio Verne de la Tierra a la Luna. En este libro, Julio Verne, que es el escritor con esa imaginación fuera de serie, porque estamos hablando de una persona que casi 200 años antes, 100 años, tiene la idea de que se puede hacer un proyecto que no saben de dónde lo sacaron, aunque hay investigaciones que dicen que él tenía conocimiento de documentos y todo, y por eso plasmaba en su literatura esto. Julio Verne, él va a nacer en Nantes, Francia, en 1828, y ejerció diversos oficios antes de dedicarse a la literatura. Pero lo que más marcó su futura vocación de escritor fue el oficio del libretista de un teatro y la colaboración de Alejandro Dumas, hijo. Aquí acuérdense que ya hablamos en una ocasión de Dumas, ¿sí? De los 3 mosqueteros, de 20 años después, de toda esa literatura que va a marcar tanto padre como hijo, Alejandro Dumas, porque es todo un club, es toda una devoción hacia la literatura de Dumas. Y pues, por supuesto que tenía que ser amigo de Julio Verne, porque los dos tienen esa mentalidad literaria futurista, ¿sí? Aquí vamos a irnos dando cuenta que dicen que en 1863 se va a publicar 5 semanas en Globo, que es uno de sus libros, la primera de una larga serie de novelas de viajes y aventuras que se convertirían en algo para el escritor de gran fama. La fantasía y el exotismo, esa utopía, los relatos de viajes y supuestos hallazgos científicos son algunos de los ingredientes de sus obras en la que el personaje ha dibujado ciertos esquemas en los que se va a ir plasmando toda esa tendencia ante la situación de la acción, del reto, del combate, ya sea entre los seres humanos o entre la naturaleza o contra la injusticia. Debido a la influencia de algunos de sus relatos en la literatura posterior, se considera junto a H.G. Wells uno de los precursores del género de la ciencia ficción. Entre sus títulos más destacados está Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Los hijos del capitán Graf, 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. Así que tenemos mucho para leer, tenemos mucho para meternos en ese gran océano que es la literatura, y que, como siempre les voy a seguir recordando, es muy importante, es muy bonito, ¿sí? Porque va a hacer unas conexiones neuronales en el ser humano, el hábito de leer. Vamos a leer lo que nos guste, el libro que nos interese. Lo que yo les estoy dando únicamente son pinceladas de libros que pueden llegar a interesarles, ¿sí? Pero meterse en el mundo de Julio Verne es toda una aventura. Es algo que deja ese saborcito para las personas que gustan de estos temas de ciencia ficción. En 1865 apareció la primera edición de La Tierra y la Luna, una de las 3 primeras grandes novelas de Julio Verne, que en 1828 hasta 1905
escribe entre el 1863 y 1865. Las otras dos son 5 semanas entre el globo y la Tierra al centro de la Tierra, que marcarían el comienzo de una producción tan copiosa, tan fascinante y una fama universal ininterrumpida hasta hoy. De la Tierra a la Luna, junto a las secuelas de Alrededor de la Luna, se consideran habitualmente una de las novelas más representativas de Julio Verne. Anticipador, el Verne que presuntamente emplea todos esos conocimientos científicos en la época para adelantar el futuro y todo el desarrollo de ello. Y presuntuosamente les digo, porque en contra de lo que se ha dicho 1000 veces, Verne no era un anticipador, pese a que él mismo contribuyó a creer el equívoco, como cuando interrogando sobre su posible afinidad con H.G. Wells, responde: yo utilizo la ciencia, él las inventa. Viene a utilizar las ciencias que duda y cabe poco especial empeño en profundizar sus conocimientos y estar siempre al tanto de los últimos avances científicos, pero Verne no utiliza la ciencia para hacer pronósticos, aunque a menudo sus pronósticos implican ese resultado, ese acierto, por otra parte de esa faceta de anticipador. Exagera, mitifica y esa posterior que hace que se contemple un punto de vista bien marcado. Todo este comentario lo hizo Carlo Frabetti al hacer en la presentación del libro de Julio Verne. Verne no es un novelador futurible, sino que es un poeta de la ciencia, un espíritu sensible a esas dimensiones épicas y, ¿por qué no?, líricas, siempre recogedoras y a menudo terribles, de una colosal aventura científica que se inicia en sus tiempos. Lo que de la Tierra a la Luna, por ejemplo, puede tener la divulgación y anticipación científica, es trivial y cuando menos secundario, y no va a justificar en lo absoluto la vigencia de la obra de una época en la que un hombre se ha paseado por un satélite y mientras Verne escribe su novela sabía perfectamente cuándo se viajase a la Luna no sería en el interior de un proyectil disparado por un cañón gigantesco. Todo el atractivo de la obra estriba en esa fascinación de esos símbolos utilizados, en esa poética científica que Verne va a encarnando, transmitiendo con indudable vigor, para resultar paradójicamente que haya sido embestido tantas veces como se le fue posible. Todo hombre no es difícil ver que en el cañón de un hiperbóreo de símbolo del arquero, pero en ello va a estribar esa peculiaridad, la fascinación de Verne, que va a ir relacionando, reelaborando a base de imaginación y de lenguaje naciente en cuestión a toda esa tecnología. El alucinante club de artilleros que emprende la aventura, la colecta universal para financiar ese gigantesco cañón, la construcción del artefacto en las entrañas de la Tierra y alrededor del disparo, que perturba apocalípticamente todas las condiciones atmosféricas. Todo ello va a contribuir ante todo a un colosal mísel en escena operativa, en la que un personaje deliberadamente de un arquetipo va a representar una alegoría, una epopeya humana a partir de los símbolos como el pensamiento del hombre. Fíjense en qué bonito es cuando una persona hace un juicio después de haber leído un libro y va a tratar de explicar con sus palabras qué es lo que entendió de ese libro, cuál es la proyección que se le está dando. Y esto pues lo logró cuando él hace esta presentación, Carlos Frabetti, cuando él lee pues Julio Verne de la Tierra a la Luna.
Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos se estableció en la ciudad de Baltimore, en Maryland, un nuevo club muy influyente. Es bien sabido que cuánta energía se desarrolló en el instinto militar en ese pueblo y de armadores, comerciantes e industriales, siempre comerciantes, abandonaron sus mostradores para convertirse improvisados en capitanes, en coroneles, en generales y pasan por las academias de West Point. Pronto igualaron el arte de la guerra con sus colegas y aquel viejo continente con ellos consiguieron victorias, fuerza y prodigaron balas. Millones de hombres contribuyeron en todo esto. Así se va a iniciar el libro de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Pero lo que en los norteamericanos superaron notablemente a los europeos fue la ciencia de la balística. No es sus armas que alcanzaran un alto poder o un grado de perfección, pero tenían dimensiones inusitadas y por lo tanto van a lograr alcanzar hasta entonces algo desconocido, un material de tiro rasante por bombardear y continuar con fuego cruzado y afilándose en un flanco. Los ingleses, los franceses y los prusianos ya no tienen nada que aprender, pero sus cañones, sus obuses y sus morteros van a ir haciendo la diferencia que son más que pistolas de bolsillo, al lado de los formidables e ingeniosos bélicos en la artillería norteamericana. Cosa nada más sorprendente, los yaquis, los mejores técnicos del mundo, son ingenieros, como los italianos son músicos o los alemanes son metafísicos de nacimiento. Nada más natural, por lo tanto,